Según datos del Mineduc, el año 2020 solo había en Chile 27 educadores de párvulo y 22 asistentes de aula repartidos a lo largo de todo Chile. El 2020 a mí me tocó ser uno de ellos. La circunstancia, bueno, será para otra ocasión. Pero lo importante es que aquí en este video recojo cuál es la experiencia del loco profe de historia con los párvulos. Comenzamos. Lo primero que debemos mencionar es que el nivel de párvulo ya tiene los OA, es decir, los objetivos de aprendizaje. De hecho, trabajan con unas bases curriculares bastante fácil de poder entender para cualquier jefe técnico o cualquier persona que ya esté familiarizado con las bases curriculares. De ahí entonces que es bastante fácil poder acercarse al nivel de párvulo y finalmente comenzar a estudiar la forma en la cual nosotros vamos a entregar el aprendizaje. Y esto es muy importante porque a partir de ello se debe crear una estrategia metodológica que va a constar de tres cosas. Lo primero es recoger los objetivos en cuanto a las bases curriculares que vamos a trabajar y que ya dijimos son bastante fáciles de poder entender. Lo segundo tiene que ver con el trabajo de la lectoescritura, en eso incluyendo en los cuentos y el apresto. Y lo tercero a través del trabajo grafomotriz, mediante actividades manuales hechas en casa. La metodología que se debía trabajar debía ser una metodología mixta. No bastaba con transformar la pantalla en la sala de clases. Es decir, si yo iba a tratar de hacer lo que siempre hacía en clases, no iba a resultar. ¿Y por qué? Porque finalmente hay que ver qué es lo que consumen también los niños más pequeñitos. De hecho, hoy en día los niños pequeños también consumen contenido a través de distintas plataformas como YouTube ya o Twitch. Y entonces la pregunta era, ¿cómo yo tomo aquellos elementos que son propios de los youtubers o de los streamers para transformarlos entonces en una clase? Y por esa misma razón es que había que tomar elementos tanto de las plataformas como también elementos pedagógicos y a partir de eso hacer una clase y una estrategia basada entonces en esta metodología mixta. Claro, suena fácil, pero la verdad es que es bastante complejo, sobre todo cuando tenemos profesores que no están cercanos ni al mundo del YouTube ni tampoco menos al mundo del Twitch. Por eso que era tan importante entonces seguir aprendiendo y buscando información, y entonces la estrategia a utilizar fueron tres acciones concretas que se llevaron a cabo de manera semanal. Lo primero, vamos a hacer 2 clases en vivo a la semana de 60 minutos. ¿Y por qué no 5? ¿Por qué no 3? Porque tiene que ver con la cantidad de horas que los niños queremos que estén frente a las pantallas y también cuánto tiempo los niños son capaces de mantener la atención frente a una pantalla sin que en el transcurso del tiempo les vaya a desmotivar. Por eso 2 sesiones de 60 minutos cada uno, y la verdad es que nosotros utilizamos la plataforma Zoom, pero cualquier persona podría utilizar cualquier otra plataforma que el colegio tenga a disposición o que a uno mismo finalmente le vaya acomodando. Luego, lo segundo va a ser un cuadernillo de indicaciones que en realidad era una pauta de actividades que se hacía en una hoja de Word donde se les daba indicaciones a los papás, principalmente de qué, de actividades complementarias a realizar, ya sea con los libros de clase o los textos que trabaje en la asignatura, y en el caso de nosotros trabajábamos con 2 textos, y esos textos eran trazos y letras y números y lógica de Calligraphic. Y con esos libros nosotros trabajábamos dándoles indicaciones y orientaciones a los papás, que no eran más allá de un par de hojas, donde las actividades son bastante fáciles de poder realizar, y a partir de eso entonces solamente necesitaban la atención de la mamá ya en cuanto a la indicación, y luego entonces el trabajo con el niño en el tiempo que ellos estimaran correspondiendo. Y luego tenemos una tercera actividad, donde esa actividad era hacer un trabajo grafomotriz o de manualidades, donde las asistentes de la educación
hacían un video con indicaciones para finalmente enviárselos a los papás y tenerlo a disposición para que ellos puedan hacer entonces el trabajo grafomotriz. Y eso claramente que no lo hacía yo, lo hacían los asistentes porque mis dedos casi están muertos. Entonces era súper importante que lo hiciera alguien con pericia. Por eso nos pusimos a trabajar. Y sí, claro, digo nos pusimos a trabajar porque no solamente trabajé yo como párvulo, sino que también trabajamos con las dos asistentes de aula que teníamos, y a eso le sumamos el trabajo del profesor de educación física que siempre estuvo de manera constante y permanente con nosotros. Además, a las asistentes de la educación se le enseñó a planificar, es decir, a trabajar con los propios OA para que ellos fuesen capaces de crear sus propios OA en sus actividades. Porque sí, se le enseñó a trabajar a las asistentes con OA y ellas tenían el mismo protagonista que el resto de los profes. Y en ese sentido, las asistentes van a trabajar entonces con la actividad grafomotriz. Porque entenderán ustedes que yo con estas manos ñurdas, claramente que no podía hacer absolutamente nada. Ellas, unas cracks. Y en ese sentido, vamos a ver que las asistentes enviaban una actividad grafomotriz, bueno, principalmente la asistente que trabajaba conmigo, ya hacía la actividad grafomotriz, la hacía con las manitos, hacía unos videos súper bonitos y se los enviaba a los papás a través de nuestro Classroom. Además de eso, en lo personal, era yo quien trabajaba la planificación con la pauta para hacer a los papás. Es decir, no tenía que hacer absolutamente nada más rebuscado que dar indicaciones en base a los OA que yo estaba trabajando en la planificación y luego entonces hacerlos en una pauta para que el papá pudiera trabajar con los dos textos que nosotros teníamos. El primero de ellos era trazos y letras de Calligraphics y el segundo era números y lógica. ¿O era al revés? Lógica y números, que era el segundo libro también de Calligraphics. Deberían pagarme por la mención. Es muy importante ver que ambos libros trabajan también con la lógica en cuanto a seguir los OA que el ministerio propone para dicho nivel. Y por eso es tan importante entonces que todas las indicaciones fueran de la mano con la planificación que cada uno le quiera dar al nivel. En la clase en vivo estábamos todos los profesores, es decir, no solamente estaba yo, que era el tío educador, sino que también estaba el profesor de educación física, más los dos asistentes y también la profesora de inglés cuando le tocaba por horario. ¿Y cómo trabajamos? Tal como se trabaja a través de un directo en el canal de Twitch o en un directo en el canal de YouTube, donde las intervenciones no pueden ser muy largas y por esa misma razón teníamos que ir rotando en cuanto a las actividades y que de esa forma ya tener el control en cuanto a lo que yo estoy mostrando y presentando a través de la pantalla. Ahora, no así con respecto a lo que está detrás de la pantalla. Y esa interacción es bien entretenida. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros vemos los canales de YouTube o los canales de Twitch es exactamente lo mismo. Es decir, yo debo llamar la atención de lo que está aquí para que el que esté allá siga la atención de lo que yo estoy haciendo. Usted me podría decir, bueno, en realidad yo no he visto los canales de YouTube, yo no he visto los canales de Twitch. ¿Y cómo es que se hace eso? Bueno, nosotros repartimos la clase en 5 partes. Vamos a verlas. La primera parte es el saludo y es fundamental, es esencial para poder tener ese gancho que yo quiero tener con mi audiencia, que en este caso son mis estudiantes. Lo primero que hago es presentarme a mí y a todo el equipo. Ahora, comenzando primero por el resto y luego por uno. En realidad el orden de los factores no influye. Ya, ok, listo, se entiende. Pero en realidad nosotros vamos a presentar. Hola, ¿qué tal? Aquí está la tía Sol, aquí está la tía Belén, está el tío Jorge, ¿cómo están? Y con indicaciones que siempre son muy generales, es decir, no le estamos pidiendo el saludo a los demás. Lo que sí hacemos es saludar a todos los niños uno por uno. Pero ojo, solamente saludarlos sin esperar el saludo de vuelta o hacer una contrapregunta, es decir, hola, ¿cómo estás, Juanito? Sí, muy bien. Bien, ¿y cómo te ha ido? No, eso no. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero hacíamos el saludo, decíamos, hola, Juanito, ¿cómo estás?
y siempre le decíamos algo positivo. Es decir, por ejemplo, si Juanito estaba con una polera roja, hola Juanito, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué bien te siente el rojo. Así saludamos entonces a todos los niños, uno por uno. Y solamente era nombrar al niño, saludarlo y darle un mensaje positivo con algo. Oye, qué linda está tu moño el día de hoy, etcétera, etcétera. Ahora, los niños todos encienden la cámara cuando son más pequeñitos. Mientras más pequeñitos todos encienden la cámara. Es cuando son adultos o más jóvenes cuando ya dejan de encender la cámara. Por eso es fácil hacerle un feedback. Y lo otro, que si hay alguien que tiene la cámara apagada, para que lo saluden, la va a encender. Así que en ese sentido, esa es la primera parte. Bienvenida. Presento, saludo y doy un mensaje positivo. En este punto, alguien me podrá decir, a ver, pero hay veces que los niños yo los veía y no estaban motivados. Bueno, a nosotros también nos pasó y para eso hacíamos un juego inmediato. O sea, mientras saludábamos ya y si veíamos que hay gente que estaba desatendiendo o que no quería, hacíamos el juego de El Simón Dice. ¿Y para qué? Para poder primero movernos, tomar la atención y comenzar a pedir cosas para que ellos tengan ese movimiento entre la cámara ya y su casa. Entonces le pedíamos cosas, obvio no va a pedir un satélite de la NASA, por favor, se pedían cosas que absolutamente todos tuvieran. Por ejemplo, o sea, Simón dice traer una cuchara. Y esto todo el equipo lo sabía. Entonces, en el primer caso empezaba yo y decía, bueno, el Simón dice traigan una cuchara. Luego el otro profesor, y yo decía, ya, a ver, tía Belén. Y la tía Belén inmediatamente decía, bueno, Simón dice traigan una servilleta o un paño, ya, y un paño traían. Y eso hace que el quien esté desconectado de la clase, la mamá que estaba al lado decía, oh, mira, están pidiendo cosas. Y iban como ninja corriendo a buscar cosas. Y cuando tú ya veías más o menos que estaban todos con la atención, pasábamos ahora a la primera actividad. Otra cosa muy importante, muy importante. Si con todo eso hay niños que no se motivaron, no les digan nada, absolutamente nada. No los reten, no los llamen la atención, no les roguen, ¿ya? Para que se metan a la clase. Déjenlos ahí, con calma. Y la primera actividad que se debía que hacer sagradamente era el acondicionamiento físico o el ejercicio. Si usted tenía la suerte de tener a un profe de educación física, el profe tendría que haber estado las sesiones que usted iba a hacer todos los días. Si no tenía profe de educación física, la sesión de ejercicios, bueno, en realidad son tan básicas que la podría haber hecho el tío parvulario, la tía parvularia, la tía asistente o cualquier profesor que esté con los niños pequeños. Pero es súper importante que la primera actividad sea de movimiento, sea de ejercitación, porque de esa forma primero despertamos al cerebro y lo segundo generamos endorfina, lo cual hace que genere una sensación de bienestar en el niño y a partir de eso entonces se cree esta activación frente a la atención que va a tener en la próxima actividad. Más o menos aproximadamente la actividad de ejercitación duraba entre 20 minutos ya a 25 minutos, incluso a veces los niños estaban tan motivados que se llegaba hasta la media hora, pero es tremendamente importante, sobre todo en el contexto de pandemia, donde los chicos estaban en las casas, frente a las pantallas, frente a los videojuegos y se movían muy poco. Ahora, y esto es muy importante porque si dentro de la indicación que usted está dando, por ejemplo, dicen ya levanten los brazos, ya salten y eso, y hay niños que no siguen esa indicación, da absolutamente lo mismo porque se está moviendo, si está disperso, da igual. Y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero es súper importante entonces que la primera actividad sea la ejercitación. Vimos que eran 5 partes, ya llevamos 2, el saludo y la ejercitación. Las 2 siguientes actividades son actividades de núcleo, es decir, las que en cualquier sala de clases, en un nivel de párvulo, son las que se hacen habitualmente. Estas actividades de núcleo ya pueden ser de historia, de ciencias, de lenguaje, de matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo así porque hay gente que no entiende con la conceptualización de los núcleos, pero es para que más o menos lo asocien, es decir, si hay una actividad del núcleo de lógica, ya
para que se entienda que es como trabajar matemática. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? En que acá yo puedo trabajar dos actividades completamente distintas, una de otra, cada una en cada uno de los núcleos, y esa actividad no debe durar más, por favor, de 15 minutos. No más de 15 minutos cada una de las actividades. Es decir, vamos a trabajar el núcleo, por ejemplo, de lenguaje, ya vamos a hacer una actividad, da X lo mismo, pero no puede durar más de 15 minutos. Y luego pasamos a la otra actividad. ¿Cómo lo hacíamos para que no sea monótono? La primera actividad la hacía yo como educador de párvulo, donde trabajaba un núcleo, ya en base a un OA, y la segunda actividad la trabajaba la asistente de la educación, sí, como si fuese ella una tía parvularia, y trabajaba entonces también su propio OA con la actividad. De esa forma, entonces, vamos con el saludo, primero con el tío parvulario, luego educación física, con el tío de educación física o la tía de educación física, luego la actividad 1 con el tío parvulario, la actividad 2 con la tía asistente. Y de esa forma, si se fijan, se van rotando los personajes y hace entonces que la interacción no sea larga, no sea tediosa. Y de esa forma, el niño siempre tiene la atención en la clase. La última parte de la clase nosotros la llamábamos el cierre emocional. ¿Por qué? Porque las emociones tienen que ser lo más importante, incluso más que el aprendizaje, porque no hay aprendizaje si no hay una emoción de por medio. Y por esa misma razón, no solamente hacíamos un resumen de la clase del día de hoy, es decir, bueno chicos, hoy hicimos tal o cual y tal cosa, sino que también le preguntábamos ya qué emoción te había generado, y lo hacíamos de forma general, es decir, qué emoción te hizo el hacer el auto, qué sé yo, y todo, esto, y perfecto, y simplemente lo decían. Lo importante entonces es que identificaban emociones con cada una de las actividades. Y luego de eso terminamos con una actividad de movimiento que para nosotros era un clásico. Bueno, y cada uno tiene que adaptarlo a su propio contexto, incluso a su propio gusto. Y en lo personal terminamos siempre ya con un baile que era el baile del congelado. Sí, el congelado, que ahí, bueno, lo pueden ver, el baile de cachureos, el que dice no te puedo ni decir lo que tengo. Ya, ok, perfecto, un clásico de clásicos. Y nosotros hacíamos el congelado. Y luego que terminábamos el congelado, comenzamos a despedirnos de todos los niños. Es decir, chao Juanito, chao Pedrito, chao aquí. Y finalmente los niños poco a poco se iban desconectando porque sabía que la clase se terminaba. Sin embargo, la clase no se había terminado, porque aquí viene la segunda parte del cierre, que es la contención emocional. Y acá, pero ¿cómo? Si yo ya terminé mi clase, hicimos el congelado, ya deberían irse. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esperar a que ellos vayan apagando sus cámaras y que vayan saliendo de la clase, y nosotros nos quedamos porque siempre quedan estudiantes que quieren conversar con uno, quieren preguntarle cosas, quieren contarle cosas, y eso es la contención emocional. Entonces, la gran mayoría de los niños se va a ir inmediatamente, ya ok, son una hora, son 60 minutos, ya es harto, así que por favor, vámonos, pero hay otros que sí se van a quedar. Y entonces tú, cuando ya quedas con uno, con dos o con tres, tú puedes conversar con ellos y allí sí hay una retroalimentación, allí sí hay una conversación. Porque si te fijas, en todos los otros momentos, yo nunca dije que retroalimentaran, nunca dije que conversaran, nunca dije que le volvieran a preguntar. ¿Por qué? Porque eso es uno de los mandamientos que no debemos cumplir. Que debemos cumplir. ¿Y por qué razón? Pero acá, en la contención emocional, nosotros vemos que los niños quieren conversar, quieren verte, y quieren verte en ese uno a uno. ¿Y cómo se termina? Cuando ya todos los niños finalmente van apagando sus cámaras o van saliendo, y que más o menos puede ser entre unos 5 a 7 minutos ya después que termina la clase. ¿Y por qué razón? Porque los mismos papás van a decir que así los tíos tienen que hacer otra cosa, y empiezan ellos a cortar las cámaras hasta que finalmente quedan solamente los profesores, y ahí usted puede hacer una evaluación de la clase, cómo se vio, etcétera, etcétera, etcétera. Que a todo esto, la clase siempre queda grabada, tú la puedes volver a ver después y la subes a la plataforma donde estén guardando las clases, ya para que otras personas que no estuvieron en la clase también la puedan ver. Por eso que es tan importante el que todos estos puntos que nosotros estamos viendo queden tremendamente bien marcaditos, porque después, a la hora de evaluar nuestra clase, podemos ver en qué aspectos mejorar y en cuáles finalmente se está haciendo
muy bien. Bien, hemos llegado al momento porque ya vimos los 5 pasos que debía tener la clase y ahora ha llegado el momento de llegar a lo que no se debe hacer y lo que yo llamo la sección de los mandamientos. ¿Por qué? Porque estos se tienen que cumplir sí o sí. Bueno, bueno, como quieras, son sugerencias. Vamos. No hacer participar de manera individual. Si quieres una clase fome, aburrida, latera, desordenada, comienza a preguntarle uno a uno en la actividad. De lo contrario, si tú quieres que tu clase sea dinámica, sea entretenida, siempre pregunta en modo general. No hagas tal de decirle, hey Juanito, mira, ¿cómo es esto? Sí, ¿y cómo es lo otro? Y así esa retroalimentación. ¿Por qué no? Porque eso hace que el resto se aburra, se latee. Es decir, si yo tengo 20 chicos, ¿ya? Y tengo que responder de qué color es tal cosa, finalmente el resto del niño se va a aburrir, se va a levantar, va a fomear tu clase. Y por esa misma razón entonces no le preguntes de manera individual a los niños en ninguna actividad. Siempre pregunta de manera general, chicos, ¿quién quería robarse a Caperucita? El lobo, y todos van a gritar el lobo. No importa que sea desordenado, no importa que se escuchen los gritos, no importa, el lobo. Pero en cambio si tú vas a preguntarle uno a uno, Juanito, ¿quién se robó a Caperucita? El lobo, Pedrito, el lobo. Y eso, entonces van pasando los minutos y el resto se va lateando, se desorienta y se va. Ojo, tal cual no ocurre en YouTube o en los canales de Twitch, donde finalmente si alguien empieza a fumar, chao, uno cambia canal. Ahora, usted se va a preguntar, ya, perfecto, pero ¿qué pasa con la retroalimentación? A ver, entendiendo que eran solamente 2 clases en vivo a la semana, más hacer las indicaciones, más hacer los otros videos, en realidad me queda bastante tiempo. Bueno, quizás no es tanto, pero sí me queda mucho más tiempo de lo normal que tengo en la clase, ya, para hacer entrevistas individuales. Sí. Es decir, llamar por WhatsApp o llamar por teléfono, llamar al apoderado y allí hacer la retroalimentación. Es decir, si el niño estaba haciendo tal o cual actividad y yo me fijé que le estaba costando, decirle a la mamá, junto con el niño, oye, mira, estábamos haciendo tal letra o vi que tú no tomaste bien el lápiz o que te costaba tomarlo y qué te parece. Y ahí hacer la retroalimentación. Retroalimentación uno a uno y que sea a través, puede ser a través de una llamada de Zoom, puede ser a través de una llamada en WhatsApp, una llamada telefónica, etcétera, etcétera. Y ojo, no tiene por qué ser entrevistas de 45 minutos, ¿ya? O sea, con que yo hable 7 minutos, 10 minutos con cada apoderado, como máximo, ya me va a dar ya una retroalimentación del trabajo que está haciendo ella con el niño y que estoy haciendo yo con él a través de la clase. Por esa misma razón, no hagan participar uno a uno a los chicos, sino que siempre de manera general. A nosotros nos funcionaba y nos funcionaba muy bien. Ahora, cuando se le preguntaba de forma individual, se iba todo a la vez. Siempre moviéndose. Otro mandamiento. Es decir, no le pidas a los niños que se queden quietos. O sea, si el niño está pintando, porque estamos pintando, por ejemplo, la letra A y la estamos haciendo con témpera, y él está con el pie así, y está moviéndose y está acá, no le pidas que esté quieto haciendo algo. Es decir, primero, él está en su casa, ¿ya? Y segundo, si él está cómodo haciendo lo que tú le estás pidiendo o la actividad que todos estamos haciendo y no está quieto, bueno, en realidad déjalo ser. No puedo yo transformar la disciplina ya con el concepto de que la disciplina es algo que está quieto, que está estático. No, la disciplina es cómo finalmente yo hago lo que tengo que hacer. Ahora, claro, si yo en vez de estar sentado pintando ya o saltando la cuerda de tal o cual forma y el niño lo hace de otra forma, bueno, en realidad déjalo ser y que finalmente no lo obligues a quedarse quieto. No obligues a nadie. Otro de los mandamientos que nosotros pudimos aprender de todo esto es que jamás tengamos a un niño obligado en clase, ni tampoco obligarlo a encender la cámara, ni obligarlo a que participe, ni obligarlo absolutamente a nada.
¿Cómo lo hacemos? Tenemos que motivar al niño y allí tenemos que hacer un trabajo junto con el apoderado. Es decir, ok, el niño, mi hijo no quiere ir a clase, tía, no quiere hacer nada, perfecto, da lo mismo. Pero cuando sea la clase, usted ponga el teléfono, ponga el computador, ponga el aparato, ¿ya? Y déjelo que vea la clase, que esté ahí, que la escuche. Poco a poco los niños se van a ir motivando y van a ver que finalmente hay actividades que le van a comenzar a llamar la atención. Por ejemplo, si una niña no quiere participar, pero a ella le gustan los dinosaurios, entonces usted, que ya sabe esa información, para la próxima clase va a hacer una actividad con dinosaurios. Es decir, hoy día vamos a pintar un dinosaurio, etc. Da lo mismo, ¿ya? Cómo hacerlo, pero uno hace una actividad. Entonces el niño dice, ah, mira dinosaurio, mira qué entretenido. Y va a ir solito a ver entonces qué es lo que están haciendo y se va a motivar a estar allí. Entonces hay muchos niños que comienzan de muy buena manera participando, luego se desmotivan, luego vuelven y así suma y sigue. ¿Qué es lo importante? Que teniendo los medios tecnológicos, o sea, si tiene el teléfono, si tiene la conexión a internet, si tiene el computador y el niño a lo mejor no quiere estar en clase, igual, en el momento del horario de clase, ponga la clase para que el niño la vea y de esa forma ya el niño se va a ir motivando a participar. Y por eso que es tan importante que es en esa entrevista con ese papá, decir, oiga, ¿por qué Juanito no me está participando? No, es que mire, Juanito se desmotivó porque a él le gustan los globos y nunca hacemos actividad con globos. Perfecto. Próxima clase entonces ya sabemos qué cosas hacer, pero jamás obligar a nadie a estar ahí. Otra de las cosas que jamás hay que evitar es la dispersión. Si se dispersan, si están no quietos, si se están moviendo, si están saltando, si están haciendo cualquier cosa, si usted está leyendo un cuento y usted lo ve que está en el sillón saltando, que está con los pies así, etcétera, etcétera, da lo mismo. Cada niño se motiva como quiere y de hecho hoy en día ya es muy importante que el movimiento del niño sea acorde a lo que él quiere. Y por esa misma razón entonces, si está presente en la clase, pero usted lo ve que está corriendo, que está dando vueltas, da igual. Si se dispersó, si ya no está haciendo la actividad, no lo puedo retar y decir, oye Juanito, vuelve a pintar porque te fuiste aquí, calla. Ese niño no va a entrar más a clases. Ese niño va a decir, no mamá, yo no quiero ir a clase. Ese niño va a empezar, oh, me duele la guatita. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo al niño, que se dispersó porque tenía ganas, porque se aburrió, porque la actividad no era motivante para él, ya, finalmente no lo puedo retar, no lo puedo decir, ya Juanito, vuelve acá porque todavía no hemos terminado la actividad. Para nada. ¿Qué es lo que hace uno como estrategia? Le dice, chicos, a ver, mostremos, vamos a ver el avance, muestren lo que... Y ellos van mostrando, y ahí Juanito, que estaba disperso, va a ir y va a mostrar lo que estaba haciendo. ¿Cierto, Sabita? Por último, dale protagonismo a los asistentes de la educación. Y sí, porque muchas veces los asistentes las tienen allí para... Bueno, en realidad ustedes saben, para la pega del asistente, y que creo que es muy importante que la asistente de educación no sea tratada ya como si fuese una persona de segunda categoría, como si, ay, es que ella no es profesora, entonces no puede tener un espacio. Yo creo que lo más importante no solamente es el trabajar en equipo, es decir, que haga cosas, sino que también sea protagonista dentro del equipo. Asignarle funciones, hacer que ellos puedan planificar sus propias actividades, enseñarles del currículum, ¿ya? Y de cómo trabajan los OA. Entonces, creo que es muy importante que las asistentes de la educación, o los asistentes, si es que también los hay, como lo dijimos al inicio, ya tengan el protagonismo que no solamente se merecen, sino que también de lo que pueden aportar ellos a la clase. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda darle un buen me gusta si te gustó este video. Puedes también activar la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que el Loco Profe de Historia suba contenido a su canal. Y también te pido que puedas compartir para que más personas se puedan suscribir a este canal y puedan también tener acceso a esta gran comunidad que estamos haciendo con el Loco Profe de Historia. Y te voy a dejar un desafío, sí, a ti, porque te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que vamos a comenzar este año 2021? ¿Será de manera presencial 100%? ¿Será semipresencial con distancia y presencial? ¿O será 100% a distancia? Déjanos en los comentarios qué te parece a ti este posible regreso a clases 2021 de manera presencial, semipresencial o a distancia. ¿Cuán preparados tenemos los profesores?
Vamos a compartirlo allí en los comentarios para que podamos hacer un diálogo muy nutritivo para que todos y cada uno aprendamos de lo que hacemos. No puedo terminar este video con un clásico, que es recomendando un libro. Acá está, de Sir Ken Robinson, Escuelas Creativas. La revolución que está transformando la educación, tal como yo lo llamo, la revolución comienza en el aula. Un tremendo libro para ver finalmente cómo las escuelas comienzan a matar la creatividad. Así es. Pero recuerden, la solución no viene desde arriba, viene de nosotros mismos. Escuelas creativas es lo que estamos haciendo. Gracias entonces por haber visto este video y no será hasta la próxima ocasión y como siempre digo, hasta la vista, babies.